Bueno, como Juan decía, hemos venido hablando de los regalos que nos trae el Señor y especialmente los queremos recordar en Navidad, ¿no? No es que hoy traiga un regalo, no, sabemos que desde que Él vino, ¿cierto? Nos dio muchos dones, muchos regalos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito del regalo de la paz. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera preguntarles si ya están preparados. ¿Para qué, cierto? Pues para Navidad. ¿Ya tienen todo listo? ¿La cena? No, todavía no. ¿Regalitos? ¿La pinta? La pinta ya, eso es lo primero, por ahí me doy cuenta que es lo primero que tenemos listo. Bueno, pues hay que prepararnos, ¿cierto? Normalmente nosotros, creo que es la época del año para la que más nos preparamos. Creo que es a la que más le dedicamos tiempo en la preparación. Yo no soy tan juiciosa preparándome, soy de las típicas colombianas que la última semana está en carreras, pero creo que es importante prepararnos. Pero más que prepararnos para esta noche de Navidad y todo esto, es justamente prepararnos para poder recibir los regalos que el Señor tiene para nosotros. Se habló de gozo, se habló de amor, hoy vamos a hablar de paz. ¿Cómo podemos estar preparados para recibir la paz de Dios? Y la Navidad, cuando hablamos de Navidad pensamos en paz, ¿cierto? Es una frasecita que está pegadita a la Navidad. Tiempo de paz y tiempo de amor y etcétera, ¿cierto? Siempre la tenemos ahí. Sin embargo, yo creo que si nosotros revisamos en nuestro interior, podemos darnos cuenta que la paz es muy huidiza en Navidad. Muy huidiza. Tenemos bastantes tensiones en Navidad. Vamos a empezar por unas tensioncitas sencillas. La tensión de la familia. Nos reunimos. Llega esa tía, la tía, que siempre nos está diciendo cómo tenemos que comportarnos. O llega el tío de pronto pasadito de tragos, ¿cierto? Y que empiezan esas tensiones al interior de nuestras familias. Eso por mencionar algunas. Ahora, si nos ponemos un poquito más serios, podemos pensar en las personas que están solas en Navidad, que sus hijos están haciendo su vida lejos, o que por algunas situaciones son más difíciles de duelo, no pueden estar con su familia, ¿cierto? Algún fallecido. Hay muchas situaciones que pareciera que esa paz como que se nos escapa de las manos. Decimos, pero ¿cómo es que voy a tener paz? ¿O cómo es el regalo de esta paz que Dios me está ofreciendo en medio de todas estas tensiones? Miren, la Navidad pone tantas expectativas sobre nosotros, tantas, que a veces como que uno entra en confusión y que tenemos que estar sonrientes para la foto y estar en familia. Y si hay alguno que no llegó, el problemita es el colmo, ¿cierto? Y empieza todo ese tipo de cosas, nosotros las estamos viviendo en Navidad. Eso por un lado. Y si hablamos del dinero, también se nos complica a veces, ¿no? Se nos complica porque estamos en medio de todo un sistema donde el consumismo sabemos que es muy importante, y la Navidad a veces pareciera que es símbolo de compras y compras y compras y regalos y regalos y regalos, y nos podemos estar perdiendo el regalo de la paz. Cuando les contamos a los niños la historia del viento, les decimos: ustedes van a ver en esta época personas correr en los centros comerciales de aquí para allá, y si no paran, se van a perder el regalo, el real regalo de la Navidad. Entonces, todas estas tensiones nos hacen pensar que
¿Qué haríamos para encontrar esta paz? Una psicóloga clínica de la Universidad de Barcelona, Pilar Guerra, dice que a menudo, hablando de esto de las reuniones y de todas las tensiones que tenemos, que a menudo el número de personas que se reúnen en las familias pareciera ser que entre más poquitas personas se reúnen, la familia es más disfuncional. Porque diríamos, bueno, pues para evitar problemas yo me quedo con mi gato, ¿cierto? Y no tengo que ver ni a la suegra, ni al yerno, ni etcétera, ni a los amiguitos que trae el muchacho, no tengo que ver entonces me quedo con mi gato. Pero esta psicóloga ha llamado la atención sobre eso. ¿Por qué las familias cada vez están reuniéndose más poco? Pareciera que tenemos menos habilidades para solucionar los conflictos. Pareciera que tenemos cada vez menos paz. Pero es contradictorio para nosotros los creyentes, ¿no? Es muy contradictorio pensar en eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál paz? ¿Cuál paz es la que nosotros queremos disfrutar? ¿Cuál es esa paz que el Señor nos quiere regalar? Bueno, hubo otra cena importante, así como la cena que vamos a tener, así estés tú con tu gato, ¿está bien? Pero hubo otra cena importante donde el Señor Jesús sabía que estas cosas traen tensión y justamente habló de paz. Y es la última cena. Recordamos la última cena, ¿no? El momento precioso, íntimo con los discípulos, pero no fue nada suavecita esa cena. Ahí el Señor le dice a Pedro que lo va a negar, le dice a Judas que lo va a traicionar. O sea, ahí estaban todos en su última cena. ¿Recuerdan que hubo preparativos para esa cena? El Señor mandó que organizaran la cena porque era importante. Pero esa cena estuvo en medio de todos esos conflictos también. Y en medio de esos conflictos el Señor da semejante palabra. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Este texto a mí me parece increíble, increíble. Lo primero que me hace pensar es que pareciera que hay dos tipos de paz, ¿no? O sea, una que da el mundo y otra que da el Señor. Entonces yo quisiera que pensáramos un poquitico en eso, porque creo que el Señor nos está advirtiendo de que fácilmente podemos confundirnos. Podemos creer que no tenemos paz porque no cumplimos con las expectativas de la Navidad, ¿cierto? Que nos da el mercado, que nos da la familia, que nos ponemos nosotros mismos. O puede ser, ¿cierto?, que la estemos perdiendo, que no estemos tan claros porque estamos distraídos, porque estamos muy ocupados, muy distraídos. Entonces, creo que es lo primero que tenemos que hacer. Y aquí les quiero contar una historia personal. Hace 17 años, bueno, un poquito más, 17, no, 16, ya me acordé, claro. Hoy mi hijo está de cumpleaños, mi hijo menor, Santiago. Y cuando él cumplió un año, o sea, estaba cerquita, estamos cerquita a Navidad, nos llegó de Navidad. Yo me acuerdo que esa primera Navidad fue supremamente difícil para nosotros, supremamente difícil. Habíamos tenido una quiebra, estábamos tratando de sacar adelante un proyecto de emprendimiento. Vea, no teníamos ni 5. Bueno, es una expresión, ¿no? Sí teníamos, o sea, no ni 5, pero es una expresión para que ustedes se hagan idea de que la situación estaba dura. El caso es que yo empecé a sentirme tan frustrada. Yo decía, no puede ser, casi que la primera Navidad va a ser la segunda Navidad de mi hijo, pero no tengo ni para darle un juguete. Yo me sentía muy mal, yo decía, pero qué mala madre soy, ¿cómo es posible que yo no? Y con la expectativa, ¿no? El regalo para los niños, ustedes saben de lo que estoy hablando.
Espero que se identifiquen con esto. Entonces, yo estaba en medio de mi tristeza, amargura y demás, cuando una señora de la iglesia, una señora muy humilde, muy sencilla de corazón y digamos que en una posición económica muy humilde también, se acercó y me dijo: ya, yo sé que ustedes están pasando por un momento muy difícil. Yo quiero que tú le des este regalo a tu hijo a nombre tuyo. Uy, no se imaginan, a mí me corrió la electricidad de arriba abajo, casi temblé. Yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, en mi cabeza yo decía, yo tengo para comprarle ese conejo. Pero mi actitud frente a la expectativa era, estoy en la olla, ¿sí? No tengo nada. Y ver a esta mujer con esa ternura, con el sacrificio que lo hizo, y me entregó un conejito precioso para Santi. Esa fue la segunda Navidad de Santi. Y no, ni les cuento la felicidad con el conejo, ¿no? O sea, fue lo mejor. Pero ahí entonces yo empecé a preguntarme realmente qué era lo importante en Navidad. O sea, yo tenía a Jesús en mi corazón, sí, claro, yo lo sabía, había hecho el seminario, o sea, todo lo que ustedes quieran. Pero yo todavía no tenía claro qué era la Navidad para mí, ni que era, mucho menos que era tener paz en Navidad. ¿Sí? Mi expectativa estaba con la expectativa de esta paz del mundo. Estaba totalmente confundida, no tenía ni idea. Entonces, tenemos que revisar eso, tenemos que revisar qué es lo que entendemos por paz. ¿Sí? Cuando hablamos de paz, bueno, en el equipo me hacen bullying, me hacen broma, porque pareciera que siempre ando en paz y en silencio y en relajación y etcétera, etcétera. Pero eso no es la paz. La paz es mucho más que solamente estar tranquilo o pasivo, ¿cierto? Es mucho más. La paz se trata de mucho más. Entonces, yo lo que quiero proponerles es que miremos qué significaba realmente y qué es esta paz que Dios nos está diciendo que nos va a dar, ¿sí? Porque no es carro, casa y beca. Hay algunas frases, ¿no? Como por ejemplo, si me sale ese contrato, me hice la Navidad. ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Me hice la Navidad. ¿Esa es la Navidad? ¿Esa es la paz? Vamos a ver de lo que nos está hablando el Señor. Hay dos términos. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, tenemos la palabra shalom, ¿cierto? Que es muy conocida y nos habla, cuando habla de paz, utiliza ese término, shalom. ¿Qué es shalom? Se traduce como paz, pero lo que viene detrás de esa idea es como, imagínense un muro, ¿sí? Un muro lleno de ladrillitos. Y shalom es cuando el muro está completo, cuando está completamente acabado, ¿sí? Quiere decir, el shalom está hecho de muchas pequeñas cosas, y solo cuando logramos integrar todo eso hay shalom. O sea, es como un bienestar más bien, ¿sí? Esa paz de la que estamos hablando es completa, es algo que nos da todo, que nos llena todo. La idea justamente es esa. Si a ti te falta algo, tu shalom no está, ¿cierto? No está, porque falta algo, falta alguna cosa ahí. Yo quiero explicarlo mejor a través de un texto, Éxodo 22, 5 al 7, que me pareció increíble, y dice así: si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña, y por dejar a sus animales sueltos ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Verso 6: si se prende fuego en pasto seco y el fuego se propaga y quema algún trigal o el trigo ya apilado o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño.
Verso 7. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes son robados, el ladrón deberá devolver el doble en caso de que lo atrape. Estos versículos están enmarcados dentro de el gran volumen de leyes que le da el Señor al pueblo para que puedan convivir juntos, ¿no? Y esto es lo que llaman ya la casuística, el caso del caso del caso. Cuando nosotros ponemos estos versos, nos vamos a dar cuenta que en el primero que dice deberá reparar el daño, ¿sí? Si fue claro ese texto, entonces se meten los animales, dañan, ¿cierto?, la siembra. Entonces el dueño del animal deberá reparar el daño. Ahí la palabra usada es shalom, pero como verbo. O sea, deberá shalom a su vecino. Deberá reparar a su vecino. En el verso 6 es la misma idea. El que comenzó el fuego tiene que shalom al dueño del terreno. Tiene que restaurar, reparar el daño a su vecino. Y el verso 7 es igualmente shalom, aunque lo traducen como devolver. El ladrón deberá devolver el doble en caso que lo atrapen. Deberá shalom. Esto no solamente está para estas cosas legales, sino también se usa para la ruptura de relaciones. Cuando rompen relaciones, el uno deberá shalom al otro, restaurarlo. ¿Vamos entendiendo la idea? La cuestión es que la vida es mucho más compleja que solo carro, casa y beca. Es mucho más compleja. Tenemos en nuestro corazón muchas emociones y muchas cosas que tenemos que shalom, restaurar, ¿cierto? Que tenemos para hacer un todo y dar ese bienestar. De ese shalom nos está hablando Dios. O sea, que la obra que Él nos quiere, o el regalo que nos quiere dar, es justamente algo completo, algo que sea restaurativo. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? Esto nos ayuda a entender que la paz no es gracias por el eco. No es eso, sino es mi acción de estar restaurando, mi acción de estar uniendo, ¿cierto? Para que esté completo. La paz de Dios no es ausencia de conflicto, la paz de Dios es el resultado del trabajo, el plan que se ejecuta para la restauración de lo roto, lo quebrado y lo faltante. ¿Cómo la ven? Nos abre un poquito la idea de paz. Entonces la paz no es esa pasividad, al contrario, la paz nos pone a trabajar, ¿cierto? Para restaurar. Por eso Isaías nos va a decir que en ese texto, no lo tienen ustedes, 9, 6 al 8, cuando nos habla de ese Mesías que va a venir, de ese niño que va a venir, nos dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Y el último es Príncipe de Paz. Si nosotros vemos la vida del Señor Jesús, no fue nada pacífica, como lo entendemos, ¿cierto? Sin conflicto, para nada. Él iba adelante con la verdad, restaurando, y eso va a traer conflicto, posiblemente. La otra palabra es en el Nuevo Testamento, que pasa en griego como eirene. ¿Alguna se llama Irene acá? No tenemos Irenes. Bueno, por ahí es eirene. Y es maravilloso este texto. Me encantó y quiero compartirles este texto de Colosenses porque creo que reúne Shalom del Antiguo Testamento y además nos muestra quién es Cristo en realidad para esta paz que nos está ofreciendo. Entonces, Colosenses 1,
19 al 20 dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Uy, no, yo no sé cómo explicar esto, la verdad. Como que yo preferiría hacer silencio y que ustedes mediten en este texto que más dice Dios. Es impresionante este texto, porque a Dios le agradó habitar en plenitud en Cristo, o sea, en plenitud, Dios total ahí. Por medio de él reconciliar, shalom, consigo todas las cosas, todo lo reconcilió. Lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra. Yo creo que si don Pablo estuviera en estas épocas, el apóstol Pablo, diría el cosmos, el universo, yo no sé qué más, pero para decir que es absolutamente todo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y dice, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento nosotros veíamos cómo Dios quiere restaurar a través de la ley, ¿cierto? A través de la ley. Y aquí nos está diciendo que es Cristo el que restauró absolutamente todo por su muerte de cruz. Y entonces, claro, ustedes van a decir, sí, pues esa es la doctrina, ¿cierto? Pues eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero tenemos que repetirlo 1001 veces hasta que finalmente eso se haga vida en nosotros. ¿Qué quiere decir que Cristo reconcilió y ya todas las cosas? ¿Qué quiere decir esto? Él es nuestra paz, dice Efesios. Quiere decir que tú ya no necesitas en esta Navidad estar comprando y comprando y comprando para agradar a otros. Quiere decir que tú ya no tienes que comportarte de determinada forma para encajar. Quiere decir que tú eres libre finalmente para amar, no te toca, sino que Él en ti va a amar. ¿Se imaginan esa posibilidad? Que tú ya no tengas que estar dándole y dándole y es que tengo y es que tengo. No, Él ya reconcilió todas las cosas, todo. Piensa algo que esté roto en tu vida, una relación, algo, tu propia identidad. Piensa en algo que esté roto. La buena noticia hoy es que Jesús ya restauró eso. Y entonces, claro, la pregunta es así, y yo como ¿por qué vivo así entonces? ¿Cierto? O sea, porque yo todavía no siento, no vivo este shalom, este Irene, ¿por qué yo todavía no lo vivo? Ahí está el Señor con su sabiduría. Y el texto de Juan nos lo dice. Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, ¿cierto? Y luego ¿qué les dice? Les dice dos cosas. No se angustien y sean valientes o no se acobarden. A mí me llamó mucho la atención esas dos palabras en medio de ese contexto donde él está hablando de paz. Porque cuando está hablándoles que yo soy su paz, yo restauré todo, o sea, relajados, ya no tienen que hacer nada. Sin embargo, les dice, no se angustien y no sean cobardes. Es muy interesante. Entonces, yo lo que les quiero proponer hoy es que hagamos un ejercicio espiritual. Un ejercicio donde cada uno va a ir trabajando y vamos a descubrir estos elementos. ¿Qué es lo que yo creo de Navidad? ¿Qué es lo que yo creo que es la paz? Y no lo hagamos desde la razón, por favor, no lo hagamos desde sí, yo ya me lo sé, es Cristo en mi corazón, aleluya. No, hagámoslo desde nuestra realidad. Esos temores profundos que tenemos, o ese dolor que tenemos, o esas necesidades y ansiedades que tenemos por cumplir o por regalar o por qué sé yo.
o porque estemos todos juntos porque tenemos que estar juntos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay en nuestro corazón? Santiago nos dice que desde ahí vienen los conflictos, ¿no? Que es en nuestro corazón. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que imaginen, vamos a imaginar, vamos a arrancar con esto. Nos vamos a preparar para tener un shalom esta Navidad, un Irene. Nos vamos a preparar, porque si no, podemos quedar con la fiesta aguada. Me acuerdo que una vez me invitaron a una celebración. Me dijeron, no, que bueno, que hay que llevar, eran unas amigas. No, nada, tranquila, eso no lleve nada. Y llegué y todas llevaban regalo. Iban a jugar eso del amigo secreto y todo. Uy, no, qué vergüenza tan horrible. Yo decía, no, tierra, trágame. Pues claro, faltaba un regalo, adivinen el de quién. Me dijeron que no llevara nada. Pero yo no quiero que nos pase esto esta Navidad. Quiero que nos preparemos para Navidad. Quiero que nos preparemos para recibir ese regalo de paz que el Señor tiene para nosotros. Entonces les hago algunas propuestas. Primero, vas a imaginar, si quieres cerrar los ojos, está bien. Si tú imaginas con los ojos abiertos, perfecto. ¿Cómo sería esa reunión o esa Navidad soñada para ti? ¿Cómo sería? ¿Quiénes estarían? ¿Cómo serían esos encuentros o esos diálogos que se darían en casa en esa Navidad ideal? ¿Qué regalo especial te gustaría compartir y con quién? ¿Qué te gustaría en esta Navidad que no pasara, que tradicionalmente ha pasado? ¿Qué te gustaría que no pasara? ¿Listo? ¿Ya tenemos la escena más o menos? Bien, pueden seguir en casita trabajando esto, ¿no? Esto es para hacerlo varias veces. Listo. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Ya tenemos la imagen, ¿cierto? Ese ideal. Yo no tengo nada más que decirles, de verdad me gustaría darles un montón de herramientas, pero no tengo más sino una, que es la que me ha enseñado la Escritura y ha sido mi experiencia. No tengo otra para decirles, vas a tener shalom con esto, no tengo otra. Pero vamos a ver que no es cualquier cosita, ¿no? Y entonces, la mejor manera de prepararnos para este shalom en Navidad es la oración. Entonces ya, no, pues sí, yo ya sé cómo es la cosa. Vamos a mirar. Hay una definición que me encantó y la quiero compartir con ustedes acerca de qué es orar. Es hablar con Dios acerca de lo que estamos haciendo juntos, él y yo. Esa definición me encantó, porque hace que Dios esté presente en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy planeando, en lo que yo estoy soñando. ¿Sí? Él está presente. Yo quisiera preguntar, ¿quién oró para comprar los regalos de Navidad este año? No tienen que alzar la mano, tranquilos. ¿O quién de nosotros ha orado por qué vamos a compartir en la cena? ¿Quién de nosotros charló con él acerca de qué sería bonito ponernos? Entonces algunos pueden pensar como, ¿hasta eso? O sea, ¿en serio? Qué exagerada, o sea, Dios está en mi vida, yo lo amo, es mi Señor, pero no sea tan exagerada. Estamos preparando una cena de Navidad y decimos que Él es el protagonista y no le preguntamos. No, es que le quiero dar la sorpresa. Bueno, suerte con sorprenderlo. Entonces,
esta idea de hablar con Dios acerca de lo que estamos haciendo juntos, Él y yo, me recuerdan las dos cosas que el Señor nos dice cuando nos da su paz. No se angustien y no teman o no sean cobardes. En dos sentidos. Vamos con 4 puntitos. Tranquilo, Juan, que son rápidos. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar en oración? Pero ¿cómo va a ser esta oración? Porque no va a ser la misma de siempre, porque si oramos lo mismo de siempre vamos a tener los mismos resultados de siempre, entonces no vale. Si queremos tener shalom, shalom, pues vamos a tener otro tipo de oración. Primero, haz un inventario de tus emociones. ¿Qué es eso? El Señor decía, no se angustien. Sencillito, eso no tiene pierde. Coge un poquito de tiempo antes de las compras, antes de todo, y ora con el Señor. Haz un plan para saber cómo vamos a vivir esta paz en Navidad. Entonces, haz un inventario de tus emociones. Primera de Pedro nos dice que depositemos sobre él toda ansiedad, ¿cierto? Es decir, cojo mi ansiedad y tome, se la dejo a él, ¿cierto? Entonces otros me dirán como, sí, pues eso suena tan fácil. Sí, claro, no es fácil, pero no quiere decir que porque no sea fácil no lo vayas a intentar o no lo vayas a hacer. Podemos hacerlo. Y entonces, una vez más, sugerimos, animamos, invitamos, les hacemos barra, oramos por todos nosotros para que escribamos nuestras emociones. Entonces yo les voy a dejar, les vamos a compartir el PDF si quieren seguir como una guía, como esta guía. Entonces son sencillitas, 5 cositas. Escribir, ¿a qué le tengo miedo en esta Navidad? ¿O qué temor tengo? ¿Cierto? Tengo temor que mi hijo llegue en este estado, ¿cierto? Tengo temor que realmente me sienta sola esta Navidad. Tengo temor, etcétera, etcétera. Anoten. Me preocupa ¿qué? ¿Qué es lo que te preocupa? Me angustia. ¿Qué te angustia? Me entristece o me enoja. Me enoja que no lleguen temprano cuando yo los cito a todos, llegan a última hora y yo me estreso y me transformo. ¿Por qué pasa eso? ¿Cierto? Escribe. Segundo puntito, entonces el primero, haz un inventario de tus emociones, tal cual. Ya sabemos que el Señor no se aterra con todas las chocoaventuras que tenemos en nuestra cabeza, así que lo sabe. Así que escriban lo más honestamente posible. Segundo punto, recibe retroalimentación. Esto lo puse así como en lenguaje todo como administrativo, qué sé yo, para que la cojamos. Recibe retroalimentación. ¿Cómo es recibir retroalimentación? Ahí tenemos un texto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Salmo 139. Pidámosle al Señor que nos haga retroalimentación. Ya le entregué mis emociones, ya le estoy escribiendo todo, me siento así, me siento así, ta. Ahora, Señor, dime, ¿qué pasa con esto que estoy sintiendo? ¿Qué pasa con esto? Vienen preguntas, podemos hacer preguntas, podemos guardar silencio y escucharlo, ¿cierto? Vamos a preguntarle ahora, ¿qué quieres que yo sepa acerca de este miedo que tengo? ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué quieres que yo sepa acerca de esta preocupación, de esta angustia? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué hago lo que hago? Este tiempo, y de verdad, delante del Señor, yo delante de ustedes les digo, yo sé que si ustedes se toman ese tiempo, el Señor va a hablar. Él va a hablar y Él te va a decir por qué estás como estás. Nosotros
practicamos constantemente lo que hacemos cada 8 días, lo que hacemos en los grupos, lo que hacemos en toda nuestra vida de iglesia, es que practicamos escuchar a Dios. Practicamos escuchar a Dios. Y es lo que quiero invitarlos a que hagan, practiquen escuchar a Dios. ¿Qué va a pasar en este punto de retroalimentación? Pues que Él te va a dar un montón de perspectiva. O sea, ya vas a poder ver clara la situación. Ah, no, pues claro, es que cuando chiquita, ¿cierto? Pues mi mamá se ponía como una furia salvaje si mi papá llegaba borracho y llegaba no sé cómo y llegaba, ¿cierto? Entonces, inconscientemente yo estoy actuando, no, pero yo, no, o sea, ya no tengo por qué hacer eso. Yo ya soy libre en Cristo, ya puedo poner límites, puedo decir esto sí, esto no, negociamos y ya no tengo que estar esclava a eso. Entonces, el Señor nos va a hacer retroalimentación, alístense para eso. Tercer puntito, revisa tus expectativas y no confundas la paz. Eso es interesante, porque tiene que ver con que la Navidad, como ya decíamos, está llena de expectativas sobre cómo debemos ser, cómo deben ser los demás, todo eso está muy cargado. Entonces, en oración, esa imagen que ustedes tienen, esa imagen que ustedes crearon, ahora la van a revisar, pero con el Señor al lado. Y van a empezar a chequear, Señor, esto que yo sueño, que es tener a esta persona al lado, ¿esto es real? O sea, ¿realmente esto sí es posible? ¿O es un capricho mío? ¿O es una necesidad porque yo tengo que estar apegada a alguien? ¿Qué es esto? ¿Sí? Revisa esas expectativas. Expectativas de presupuesto. ¿Es real que tú tienes que llevar tantos regalos para quedar bien, para etcétera, para cumplir? No, ya no tenemos que estar en eso. Ya no. Pero el Señor nos ayuda a aclarar esas expectativas de tiempo, de respeto para otros. Cada uno, miren, nos vamos a encontrar donde está el sangrón, el callado, el gritón, el molestón, etcétera. ¿Cómo vamos a poder respetar a cada uno y a llevarles esa paz que el Señor nos ha dado? Si no la tenemos nosotros primero. Por eso el primer lugar donde tenemos que trabajar para tener paz es en nosotros mismos. El amado ama y el miserable hace miserables a los demás. Y el que es pacífico, adivinen qué lleva. Lleva paz, ¿cierto? Esa es nuestra realidad. Proverbios 3, 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Eso es revisar expectativas. Él endereza nuestros caminos y nos dice, ya no tienes que andar peleando con eso, relájate. O sea, tranquila, está bien, conmigo no tienes que hacer eso, tranquila. Cuarto puntito para terminar. Ahí es cuando viene la palabra del Señor diciéndonos, no seas cobarde. Todos estos puntos iniciales fueron, no te angusties, ¿cierto? ¿Cómo vamos a procesar toda esta angustia y todo este rollo interno que tenemos gigantesco? Pero este segundo puntito es, no seas cobarde, o sea, valiente. Y esto tiene que ver con que el Señor nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que sí tengo que hacer. O sea, en las expectativas como que nos dice, no tienes que hacer esto, pero aquí en esta partecita, Él sí nos va a decir qué es lo que sí podemos hacer, que son esos pequeños cambios de semilla de mostaza que crecen y dan fruto y traen vida. Esos pequeños pasitos, esa sencilla llamada, no el regalo de 500,000, esa llamada que tú tienes que hacer. Pero eso solo lo vas a escuchar si estás ahí, ¿no? Si estás en la oración. Entonces, pregúntale al Señor si hay algo que sí puedas hacer para traer shalom
a esta celebración de Navidad. No te acobardes, el Señor está contigo y te va a dar la fuerza. Yo creo que el Señor estaba pensando, cuando decía no te acobardes, yo creo que estaba pensando en relaciones rotas, que es muy difícil encarar. Esa persona a la que no le hablamos, eso es difícil, porque necesitamos un bastante grado de vulnerabilidad, de humildad para acercarnos y decir, sí, la embarré, me he comportado re mal contigo. Entonces, este diálogo con el Señor es muy chévere porque Él te va a decir también qué tienes que hacer, ¿no? Si sientes que no llega nada, enfócate en lo que Jesús se enfocaría, algunas cositas. Piensa en este programa, en este plan, en este trabajo que estás haciendo con Dios para esta Navidad. Atender a los más vulnerables. Piensa en los niños que van a estar ahí, que a veces se vuelven como fantasmas en las reuniones porque no los vemos sino cuando les entregamos el regalo, a ver si se puso feliz o no. Piensa en los ancianos, en los que ya no oyen y las conversaciones se las pierden, el chiste se lo pierden y se sienten cada vez más aislados cuando estamos en familia y más con tanta euforia. Piensa en esos familiares a los que todos les hacemos el feo, a los que hemos ido excluyendo. Esos son los enfoques de Jesús, atender a los más vulnerables. Antes están las personas que el evento. Jesús rompió un montón de normas y de planes y de proyectos que le tenían planeado por darle la importancia a cada persona, porque cada uno era un reflejo de su Padre. Escucha atentamente, no tengas prisa. Eso es casi una contradicción en Navidad, pero intenta no tener prisa al escuchar. Siéntate con alguien y regálale esa paz que tú tienes, regálale eso. Respeta el tiempo, el espacio y los recursos de los demás. Esas vacas que hacemos en la familia para la comida terminan siendo un rollo a veces, ¿no? Porque todos por igual a veces se dan distintas cosas. Y por último, recuerda que Dios está contigo. Volvamos a la definición de la oración. La oración es esto que estamos haciendo juntos. Vamos a hablar. Cuando estés esa noche, tú vas a tener muy presente este plan, esto que tengo para hoy, así sea solo sentarme con alguien a escuchar o lavar los platos para que alguien no esté tan cargado, qué sé yo, lo que el Señor, las ideas que te vaya a dar, pero eso, que te estés presente y claro que eso es lo que Dios quiere que tú hagas. No cedas a esa ansiedad, tranquilo, estás ahí y Él está contigo. Y no es esa la Navidad, Dios con nosotros, que Él esté con nosotros, que lo que haya en la mesa está bien porque es don gratuito de Él, que el que llegó a casa es un regalo y el que no, oramos por Él y ya, pero todo es un regalo en esta Navidad. Si queremos la paz de Dios, el primer territorio que debemos trabajar es en nosotros mismos. Y termino con un regalo que les quiero dar, y es este texto de 2 Corintios 13:11. En fin, hermanos, después de todo esto que hemos hablado, alégrense, busquen su restauración, hagan caso yo no digo de mi exhortación, eso sería muy vanidoso, de la exhortación del Señor. Sean de un mismo sentir con Él y vivan en paz, disfruten la paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Podremos disfrutar de un shalom y de un irene.
Acompáñenme en oración, ¿vale? Mi Señor, queremos darte gracias siempre por tu palabra. ¿Qué sentido tendría, mi Señor, celebrar Navidad y no ser conscientes que tú estás con nosotros? Que tú has venido a regalarnos paz. Qué absurdo sería, Señor, y como dijo un poeta, sería lo más triste que nos podía pasar. Saber que estás entre nosotros y no poderte ver, Señor. Yo te suplico por mis hermanos, Señor, y por mí misma, que podamos, Señor, entender, que no nos confundamos con la paz que nos da el mundo y tu paz. Que podamos, Señor, gestionar nuestras emociones frente a tantas cosas que trae la Navidad. Y una vez tú nos hables, Señor, ayúdanos a ser valientes y a obedecerte, sea lo que sea que nos digas, que recordemos que siempre estás con nosotros. Gracias, Padre.